Vamos a iniciar con algunos conceptos sobre discretización de señales. Lo primero que hay que tener en cuenta es en qué parte de un sistema de adquisición de datos nos encontramos. Para este curso, lo más importante es el filtrado, de hecho en eso se centra el curso, pero sabemos que antes de eso hay varias etapas. En un sistema de adquisición de datos, generalmente siempre tratamos de obtener señales que nos den información acerca de algún fenómeno como temperatura, presión, flujo, posición, velocidad, etcétera, las cuales vamos a captar a través de un sensor o transductor, el cual generalmente nos entrega una señal que es muy pequeña, que tiene ruido, que tiene offsets, que tiene otras señales metidas que no son de nuestro interés, entonces hay que acondicionarla, hay que amplificarla, aumentarle, por ejemplo, el offset o quitarle offset, etcétera, y filtrarlas, que es una de las operaciones básicas más comunes en el acondicionamiento de señales. Una vez que ya tenemos una señal relativamente limpia, la podemos meter a un convertidor. Recuerden que los convertidores tienen un rango de entrada que generalmente va de 0 a 5 volts o de menos 10 a 10, depende mucho el convertidor y el precio que estén dispuestos a pagar. Hay varios conceptos que son importantes de conocer antes de elegir un convertidor y la manera en que se va a convertir esa señal de analógica a digital. Una vez que la convirtamos, entra a la computadora o un microcontrolador, un microprocesador, y en él vamos a poder hacer los filtros digitales. Entonces, en esta parte es donde vamos a implementar lo que vamos a aprender para hacer filtros digitales. En esta parte es lo que ya aprendimos, los filtros analógicos, tanto pasivos como activos. Lo primero que vamos a ver es qué necesitamos para convertir una señal digital de manera adecuada. ¿Cómo discretizamos o digitalizamos una señal que es continua en el tiempo? Y es lo mismo digitalizar que discretizar. Esas son las preguntas que vamos a responder a continuación. Para empezar, tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo que es periódico, el cual básicamente toma una señal continua y va a tomar muestras cada cierto tiempo, cada periodo T va a tomar una muestra, depende de estos pulsos, toma otra muestra, etcétera, y nos va a entregar una señal, una serie de pulsos cuya amplitud depende de la amplitud de la señal original, los cuales están espaciados un periodo T. Ese periodo está dado por esta señal. El otro método para convertir una señal continua a digital es por medio de la modulación por ancho de pulso. Esta modulación, en vez de que nos dé una señal o un pulso cuya amplitud dependa de la amplitud de la señal, nos va a dar una señal que relaciona la amplitud de la señal continua con el ancho de pulso de la señal digital. En esta señal también la frecuencia es fija, tiene un periodo constante y lo que cambia es el ancho de pulso acá y aquí lo que cambia es la amplitud del pulso. Lo que nosotros nos va a interesar o con lo que vamos a estar trabajando es con este tipo de muestreo, el uniforme o periódico. El otro realmente se utiliza más para electrónica de potencia, para controlar motores o convertidores de energía. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una conversión de analógica a digital? Básicamente necesitamos dos bloques. El bloque del sample and hold, que significa muestreo y retención, toma una señal continua, la va a muestrear y la va a retener para que el cuantizador haga su trabajo. El cuantizador
va a convertir esa muestra, ese valor, digamos que aquí tomó un valor de 4.3, y este cuantizador lo va a convertir a unos y ceros, dependiendo del número de bits que tenga este cuantizador. A la salida del sample and hold, lo que vamos a tener entonces es una señal que está discretizada. El sample and hold va a tomar muestras o puntos que son discretos a valores o intervalos definidos. Y lo que nos va a dar el cuantizador es una señal digitalizada. Entonces recuerden que dígito viene, la palabra de digitalizada viene de dígito, es decir, de dos valores, 0 o 1. En el intermedio, entre la discretizada y la digitalizada, vamos a tener un error o una pérdida. Cuando discretizamos, se adquiere una señal continua que tiene valores para cualquier posición de t o del tiempo continuo. Aquí ya no, aquí vamos a tener una señal que está en tiempo discreto, que depende del número de muestra, cuando tomamos la muestra, y de un periodo de muestreo, cada cuándo se tomó esa muestra. Entonces ya estamos perdiendo información porque aquí teníamos un punto por acá y otro por acá, vamos a suponer, y justo en medio de las muestras no sabemos qué pasó, perdimos información. Por otro lado, cuando digitalizamos, ahora perdemos información en este eje, aquí perdimos información en este eje. Aquí lo va a tratar de aproximar si teníamos 4.3, pero el cuantizador solo tiene valores de 4 o de 3. Va a elegir el que esté más cercano, en este caso el más cercano sería 4 y va a mostrar aquí un 4, no un 4.3. Entonces vamos a estar perdiendo valores ahora en este eje. Este sample and hold y el cuantizador están dentro del ADC. Entonces todos los ADCs tienen estos dos módulos y ya saben que los ADCs se venden por separado o se encuentran dentro de los microcontroladores o dentro de los procesadores de señal. Vamos a ver con más detalle qué es el sample and hold y qué es lo que hace. Como decíamos, este toma una muestra de la señal a un tiempo dado y mantiene ese valor. Este sample o el muestreador no va a asignar valores binarios, simplemente toma la muestra y la almacena. En la práctica, ¿qué es? Un interruptor, el cual está controlado por una serie de pulsos. Estos pulsos nos determinan el periodo de muestreo. Cada que se active un pulso, se cierra el interruptor, deja pasar, aquí entra la señal analógica, y deja pasar solo esa parte cuando estaba cerrado. Entonces lo que vamos a tener al final del muestreador es una serie de pulsos a intervalos dados por la señal de muestreo. El retenedor simplemente es un capacitor y en la señal el capacitor se va a cargar al voltaje al cual se obtuvo la muestra y lo va a retener aquí. Este buffer o este seguidor simplemente se encarga de que no consuma mucha corriente o no, si no consuma mucha corriente de ese capacitor y por lo tanto puede mantener ese voltaje para la siguiente etapa que es el cuantizador. Importante, un concepto es que ese tiempo de muestreo que estábamos viendo acá es inversamente proporcional, o más bien es el inverso de ese periodo de muestreo, nos va a dar lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Si tenemos una frecuencia de 100 Hz, quiere decir que el periodo de muestreo es igual a 1 sobre 100, es igual a 0.01 segundos. Cada 0.01 segundos o cada 10 milisegundos vamos a obtener una muestra. Entonces se puede manejar de manera indistinta 100 Hz, 0.01 segundos, 10 milisegundos, y eso nos da una idea de qué tan rápido se está muestreando. Lo que vamos a obtener
Una vez muestreado, es una serie de números. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que es la función f de t en la muestra 0. H en este caso representa el periodo de muestreo. Entonces, para el periodo de muestreo que es constante, la muestra 0, muestra 1, muestra 2, 3, etc. ¿Cómo funciona el cuantizador? El cuantizador básicamente nos va a convertir una serie de valores continuos a una serie de valores discretos. ¿Cómo funciona? Entran los valores que ya han sido discretizados, los cuales noten cómo coinciden exactamente con la señal continua original. Pasan por el cuantizador y ahora nos va a entregar una serie de valores que ya son en código binario, pero estos valores no coinciden exactamente con la señal continua original. Fíjense, aquí se pasa, aquí le falta, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Supongamos que aquí entra un valor en voltaje o en amplitud de la función como de 4.8. El cuantizador va a tratar de representar ese valor con sus limitaciones. Este cuantizador, por ejemplo, es de 3 bits. Eso significa que tiene solamente un número de valores o de combinaciones posibles de 2 a la n. En este caso, si tiene 3 bits, sería 2 a la 3, eso es igual a 8 combinaciones. Por eso aquí va desde 0 hasta 7 en código binario, o de 0 a 7 si lo representamos en decimal. Entonces, digamos, aquí entró un valor de 4.8. Este cuantizador, los valores más cercanos que tiene es este que es de 4 o este que es de 5. ¿Cuál es más cercano a 4.8? Pues obviamente el de 5, y por eso va a aproximar ese valor a 5 y se pasa. Si hubiera elegido el otro, entonces ahora estaría representándolo aquí. En todos los valores pasa lo mismo, es muy difícil que coincida exactamente y por lo tanto vamos a tener pérdidas en este eje. Ya habíamos tenido pérdidas en el eje horizontal cuando tomábamos muestras. Aquí no sabíamos qué pasó, por ejemplo. Aquí tampoco sabemos qué pasó en medio de las muestras. Puede ser que la señal realmente venía así. Pero nosotros ya nos perdimos esos valores porque solo tenemos estas muestras. Perdimos información en el eje vertical. Y al cuantizar ahora perdemos información en el eje vertical. Entonces, son las dos cosas que hay que considerar esta tarea de digitalización. Aquí tenemos una señal que es una señal digitalizada y reconvertida, por eso se ve la forma como tipo escalera. ¿Cómo pasamos de una señal continua o analógica a una señal digital? Imaginemos que tenemos una señal seno simple con una amplitud de 5 volts. Graficándola obtendríamos una señal como esta, la cual sabemos que tiene un periodo de 2π o bien 360 grados. Quiere decir que en 360 grados cumple un ciclo o en 2π. Por eso aquí tenemos un valor de π y aquí tendríamos un valor de -π, lo que nos da los 2π. Si tomamos muestras cada cierto tiempo, en 0 y aquí la mitad y aquí tendríamos una señal discretizada. Vamos a suponer que tomamos muestras cada pi sobre 4 radianes. Lo único que hay que hacer es ir colocando el valor aquí. Primero colocamos el de 0, luego el de pi cuartos, luego el de 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, etc. Tendríamos 8 puntos en la señal y obtendríamos estos valores. Estos valores, si los graficamos, ya nos muestra una señal discretizada. Entonces tenemos valores aquí que si los quisiéramos representar de manera digital, todavía necesitamos truncarlos porque tenemos valores como este de 3.5355 que no podríamos representar con un ADC común.
Vamos a ver un ejemplo parecido. Ahora tenemos una señal que voy a dibujar acá. Digamos que b de t es igual a 5 veces el seno de 2pi por t. Sabemos que una función seno general tiene esta forma, donde a es la amplitud, esta omega es la velocidad angular. Velocidad angular, esto era la amplitud, y esto puede ser un desfasamiento. Además sabemos que omega es igual a 2pi por f, la velocidad angular. Si la función que acabamos de escribir aquí dice que es 5 veces el seno de 2pi por t, pues simplemente hay que igualar, este t es el que está aquí, y entonces el omega que tenemos aquí, que sabemos que es igual a 2pi por f, es igual a 2pi en la función. Despejando entonces la frecuencia sería igual a 2pi sobre 2pi, lo que nos da que la frecuencia de esta señal que tenemos aquí es de 1 Hz. Si esa señal es de 1 Hz, significa que el periodo es de 1 segundo, porque habíamos dicho que el periodo es la inversa de la frecuencia, lo que nos da 1 segundo. Si muestreamos esta señal igual que el ejemplo anterior, cada pi cuartos, tendríamos 8 muestras, lo que nos daría, si dura la señal 1 segundo, tendríamos una muestra cada 0.125 segundos. Si este es el periodo de muestreo, entonces la frecuencia de muestreo, que es la inversa, nos da 8 Hz. Entonces, son dos conceptos semejantes, pero diferentes. Tenemos la frecuencia de la señal y la frecuencia de muestreo. ¿Cuántas veces tomamos una muestra? El periodo de la señal y el periodo de muestreo. ¿Qué tiempo transcurre entre una muestra y otra? Para digitalizar necesitamos asignar valores binarios a cada valor que hayamos discretizado. Necesitamos un ADC y ese ADC, una de sus características más importantes es el número de bits. Si elegimos 3 bits, como en el ejemplo anterior, podemos formar 8 combinaciones. Aquí en decimal estamos colocando un valor para cada combinación, del 0 al 7. El 0 lo representamos con puros ceros, el 7 con puros unos, eso ya lo sabemos. Necesitamos otro concepto para hacer la conversión, que es la resolución. La resolución depende del ADC. Si tenemos un ADC que acepta señales entre 0 y 5 volts, va desde 0 hasta 5, entonces el rango de la señal que acepta, lo que tenemos aquí, va a ser 5 menos 0, y eso nos da un valor de 5, lo que tenemos acá. Si este ADC aceptara valores desde menos 10 hasta 10, que sí los hay, entonces tendríamos un rango de señal de 10 menos 10, eso nos da 20 volts, que sería acá. Ese rango de señal lo vamos a dividir entre el número de combinaciones posibles, que ya sabemos que ese número de combinaciones es 2 a la n, pero le restamos 1 por el 0 que tenemos. Entonces 2 a la n menos 1, en este caso si son 3 bits, tenemos 2 a la n es 8, menos 1 nos daría 7. Tenemos 5 sobre 7, las unidades son volts sobre bit, entonces eso nos da 0.714 volts por cada bit. Quiere decir que por cada bit que incremente, si aquí tenemos 0, eso va desde 0 volts hasta 0.714. Si se pasa de 714, digamos de .714 hasta el doble, que es 0.143 más o menos, nos indicaría un 1, y así sucesivamente. Entonces la resolución depende mucho de ese número de bits. Aquí lo vemos con más detalle. Tenemos nuevamente la combinación de ceros y unos.
Aquí tenemos el valor en decimal. Tenemos el número de bits multiplicando a la resolución, nos va a dar el valor en voltaje. Digamos el umbral al cual se va a activar la siguiente combinación de ceros y unos. Entonces, si yo tengo un voltaje de entrada de 4.5, por ejemplo, estoy entre este rango, entre asignarle un 7 o asignarle un 6. Ese 4.5 está más cerca de 4.99 o de 4.28. Eso habría que fijarlo, porque de hecho el 6, bueno, si empieza desde 4.28. Generalmente hay dos opciones, o acercamos hacia arriba o hacia abajo. En este caso, 4.5 lo más seguro es que se aproxime a 5 o a 4.9 y entonces nos daría un valor de 7 y el RC indicaría puros unos. Aquí tenemos los rangos con más detalle. Si está el valor de entrada entre 0 y 0.7, le va a asignar un valor de 0,0. Si el valor de entrada está entre 2.5 y 3.57, le va a asignar el valor de 1,00, etc. Entre mayor número de combinaciones tengamos aquí, obviamente mayores rangos vamos a tener y eso nos va a dar una resolución mayor. Para la señal que estamos analizando con el convertidor que teníamos, decíamos que teníamos un ADC que acepta de 0 a 5 volts y le queremos meter una señal que tiene 5 y menos 5 porque era 5 veces el seno de 2pi-t. Eso nos va a dar valores positivos y negativos. ¿Qué pasa con el ADC cuando le entran valores negativos? Todos estos valores el ADC no los soporta porque no está dentro de su rango. Solo para los positivos, entonces a los positivos sin problema les asigna un valor. Para 0 está en este rango, le asigna 0,0. Para 3,5 está en este rango, le asigna 1,0,1, etcétera. Pero valores negativos, en el mejor de los casos nos va a asignar un valor aleatorio. Y en el peor de los casos se va a quemar el ADC porque el ADC no acepta valores negativos y entonces es muy probable que si le metemos estos valores, su ADC se queme. Entonces lo que obtendríamos a la salida de este ADC es una secuencia como de este tipo. Aquí en rojo tenemos los valores aproximados. Aquí tenemos el 1,1, 1,0,1 y 0,0. Y en azul están los valores discretizados, los que sí eran parte de la secuencia original. Sí tenemos esos valores positivos y negativos, pero los digitalizados ya no. En la parte negativa no nos entrega 0, no nos entrega nada o algo va a pasar, pero no nos va a dar el valor que corresponde. En este caso, el ADC y la mayoría de los ADCs que se encuentran en el mercado no contemplan valores negativos. Por ejemplo, el ADC del Arduino. El ADC de Arduino tiene un rango de valores que va de 5 o de 0 a 5 máximo y tiene 10 bits. Eso implica que tiene 2 a la n-1 valores o combinaciones de valores de ceros y unos. Eso sería 1023. 1023 posibles posiciones para asignarle valores a estas señales. Es un buen ADC, pero no soporta valores negativos. Entonces, si quieren meter una señal que tiene valores negativos, lo que hay que hacer es meterle un offset a esa señal para que sí se mantenga como senoidal, pero sin valores negativos. Como ejercicio, les voy a dejar que digitalicen o discreticen una señal sinusoidal, como la que estamos viendo acá. 2 veces el seno de 2πt. Ya vimos que si tiene esto, quiere decir que la frecuencia de la señal es de 1 Hz y el periodo de la señal entonces es de 1 segundo. Ahora queremos muestrearla a 10 Hz, entonces quiero que calculen cuál es el periodo de muestreo. Y el ADC es de 4 bits con un rango de voltaje de 0 a 5, entonces calculen la resolución. Lo que van a hacer es una tabla
donde van a colocar aquí el número de muestras para muestrear un periodo de la señal. Si esta señal tiene un periodo de 1 segundo y se muestrea a 10 Hz, ¿cuántas muestras van a ser para un ciclo? ¿Cuántas muestras? Eso lo van a colocar aquí, un 0, 1, 2, 3, 4, hasta n muestras, las que necesiten para un ciclo. Lo siguiente que van a hacer es aplicar simplemente la fórmula. Tendríamos aquí 2 veces. Nada más que fíjense que es una señal que tiene valores negativos, pero su ADC va de 0 a 5. Entonces lo que tienen que hacer es meterle un offset. Como la amplitud máxima es de 2, le vamos a meter un offset de 2.5. Así obtendrían una señal, más o menos así, cuyo valor máximo va a ser el 2 más el 2.5, 4.5 volts. Y el valor mínimo es de 0.5 volts. Así ya no van a tener valores negativos. Entonces, esa función la van a tener que modificar. Ahora tienen el seno, 2 veces el seno de 2pi, y aquí en t ya no es el tiempo continuo, ahora tienen el tiempo discreto. Eso es el número de la muestra multiplicado por su periodo de muestreo más 2.5, que es el offset que le metimos. Entonces van a ir calculando, meten el valor de n y calculan el valor aquí. Una vez que tengan ese valor, este es el valor discretizado. Aquí van a colocar el valor digitalizado. Para el valor digitalizado, el valor que hayan obtenido aquí, valor discretizado le vamos a llamar, está dado en volts, lo quieren convertir a bits, entonces hay que dividirlo entre la resolución. Al dividirlo entre la resolución ya les va a dar un valor en... A lo mejor le meten aquí un 2.5 y lo que les va a dar aquí es un valor de 14.9. Tienen que aproximarlo al valor más cercano de su ADC, solo valores enteros. Entonces sería 15, por ejemplo. No es que vaya a resultarles esto, es un ejemplo, supongan. Pero el valor que les dé aquí de dividir este voltaje entre la resolución, tienen que aproximarlo al valor más cercano. Y les va a quedar un valor que está en decimal. Este ya lo podrían convertir en ceros y unos. Una vez que tengan este valor entonces es el valor digitalizado. Al valor digitalizado lo van a regresar a voltaje. Aquí tenemos bits. Queremos ahora convertirlo a volts de nuevo, entonces ese valor le vamos a poner aquí digital. Ahora lo van a multiplicar por la resolución. Fíjense aquí, por ejemplo, les había quedado 14.9, pero el valor que van a usar es el 15, el que aproximaron. Al hacer eso, aquí ya les va a quedar una función de voltaje, pero ya no va a ser igual a esta, a lo mejor les queda 2.4 o 2.3, algo. Este es el valor en voltaje reconstruido. Ya no es el original. Y al final lo que van a hacer aquí es calcular el error. El error simplemente va a ser el valor absoluto de su valor discretizado menos el valor reconstruido. Entonces hacen esa tabla en su libreta y mandan en este apartado ese documento para ver cómo les quedó. Traten de graficar, pueden graficarlo en MATLAB de hecho, las dos secuencias, su valor discretizado, que si aquí tenemos el offset de 2.5, un valor discretizado les va a quedar aquí 0, otro valor, etcétera, y su valor digitalizado
al aproximarlo a lo mejor les queda aquí un poquito más arriba o un poquito más abajo, un poquito más arriba o a lo mejor sí coincide exactamente. Grafiquen las dos señales y vean cuál es el error. Esta diferencia va a ser el error que estamos calculando aquí. Entonces eso se los dejo de ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando modificamos el número de bits o la frecuencia de muestreo? Aquí en esta gráfica estamos viendo lo que pasa con una señal como la que teníamos, de hecho 2.5 de offset, una señal de 1 Hz, con una frecuencia de muestreo de 0.1 segundos, lo que nos da 10 muestras. Y se ve la señal así. Aquí tenemos el error, o la señal que está en rojo, es la señal original o discretizada. Y lo que tenemos en azul es la señal digitalizada. Lo que tenemos en verde es el error. ¿Qué diferencia hay entre la original y la digitalizada? Lo vemos aquí. El error en sí para 4 bits se mantiene muy pequeño o relativamente pequeño. ¿Qué pasa si cambiamos el número de bits? Aquí tenemos 2 bits. Fíjense cómo el error se incrementa de manera bastante apreciable. Y ahora sí hay una gran diferencia entre el valor real, que es el rojo en este caso, y el valor digitalizado, que es el azul. Aumentamos los bits a 3, la diferencia es menos. Luego a 8, fíjense que aquí el error ya es mucho menor. Y prácticamente no se distingue diferencia entre los valores discretizados y digitalizados. 12 bits pues es mucho mejor. Aquí de hecho ya el error podría ser despreciable y la diferencia aquí tampoco se aprecia. ¿Qué pasa si cambiamos la frecuencia de muestreo? Aquí tenemos 8 bits a 1000 Hz. Tomamos 1000 muestras en un segundo. 1000 muestras. Las muestras están tan cerca una de otra que prácticamente tenemos una señal continua. A la vista es una señal continua. Es una señal muy buena. Bajamos la frecuencia de muestreo, ahora tenemos 100 Hz. Fíjense que ya se ven diferencias aquí. Cuando la señal aumenta muy rápido ya se empiezan a separar los puntos. Cuando no cambia tanto todavía están juntos. Aún si juntáramos puntos aquí nos da una señal prácticamente continua. Es una señal muy buena. El error se mantiene abajo por 8 bits. Está bien. Bajamos la frecuencia de muestreo a 10 Hz, lo que estábamos usando. Esto ya la vimos. Todavía si juntamos puntos aquí obtenemos una señal sinusoidal. No tendríamos problema en reconstruirla. Bajamos a 5 Hz, aquí ya es un poco más separado. Si nos dicen que la señal era una sinusoidal y nosotros juntamos puntos, pues todavía podríamos reconstruirla. Realmente los reconstructores no juntan puntos así, sino que esperan la señal, mantienen el valor hasta que llega la otra, lo mantienen hasta que llega la siguiente, mantienen, así sucesivamente. Por lo que la reconstrucción que tendríamos realmente sería la de rojo. Si nos dicen que era una señal sinusoidal, pues ya no se parece tanto. Estamos muestreando a 5 Hz una señal que tiene una frecuencia de 1 Hz. Esta era la frecuencia de la señal. Y nuestra frecuencia de muestreo era de 5 Hz. Bueno, todavía podríamos reconstruir con imaginación. Pero ¿qué pasa si bajamos demasiado la frecuencia de muestreo? Aquí es de 3 Hz. Si nuestra frecuencia de señal era de 1 Hz y estamos muestreando 3 Hz, ni tan siquiera estamos cumpliendo con la señal, la frecuencia mínima de la señal. Entonces, si yo tengo una señal aquí y quiero tomar una muestra, la inversa de 0.3 es de 3.3. Quiere decir que si aquí pasó un segundo, pues realmente no tomé ninguna muestra
debo de esperar a que pasen 3 ciclos más o menos. Entonces tomo una muestra aquí y la siguiente sería hasta por acá más o menos. O a lo mejor no cae justo ahí, cae por acá o por acá, no sé. Aquí como muestreamos solamente durante un segundo, obtenemos la muestra en el cero, la primera muestra. Pues aquí obviamente ya no podríamos reconstruir, no tengo más puntos para juntar, hacia dónde va, no lo sé, no puedo reconstruir. Pero si muestreamos más tiempo, misma velocidad 0.3, pero más tiempo, ahora es 20 segundos, fíjense que ya tenemos más puntos. Si nos dicen es una sinusoidal, tú une puntos y obtendrás tu señal original, lo hacemos y obtendríamos una señal que sí parece sinusoidal, pero el periodo de esta señal, fíjense que ahora es de 10 segundos. Esta señal ya no es la original, se parece, al juntar los puntos se parece, pero definitivamente no es la señal original. En este caso podríamos decir que es una señal alias, una señal que se parece, que es símil de la original, pero no es. Entonces, si no tuviéramos información de la otra señal, de la señal original, y nos dan esto, podríamos tener errores en la reconstrucción de la señal y asumir que es una buena señal. Ya vimos qué pasaba si incrementábamos la frecuencia de muestreo o la resolución en muestreo. Aquí estamos muestreando a 6 bits, 300 Hz, 12 bits, 1000 Hz. Aquí es una señal ideal. Básicamente tenemos una señal continua y el error de cuantización es prácticamente nulo porque tenemos 12 bits. Eso está bien, pero ¿qué pasa con la señal? Ahora tenemos muchos valores. Aquí tengo algunas preguntas que vamos a contestar de una vez. Dice, ¿cuándo es cuando bueno, a lo mejor se las voy a dejar. ¿Cuándo se pierde información en el proceso de conversión analógica a digital? Ya lo habíamos comentado antes. ¿Cómo podemos minimizar esa pérdida de información durante el muestreo? ¿Cómo minimizamos pérdida de información durante la cuantización? Hay dos métodos. ¿Y cuáles son las desventajas de muestrear muy rápido y usando muchos bits del ADC? Esta sí la contestamos. ¿Cuáles son las desventajas de que tenemos muchos datos? Demasiados, de hecho. Si estuviéramos metiendo esa señal a un microprocesador, aquí tenemos el ADC, y muestreamos a 12 bits y a 1000 Hz de muestreo, vamos a tener aquí miles de datos. Si pasa un segundo acá, ya tenemos 1000 datos que multiplicados por 12 bits me van a dar 12.000 bits. Necesitamos una memoria muy grande para almacenar esos datos y además para procesarlos. Entonces no es tampoco como que si muestramos lo más rápido que podamos y con el mayor número de bits sea lo mejor. Hay que encontrar un punto óptimo. Entonces, muestrear muy rápido tiene desventajas. Perdón, muestrear muy lento tiene desventajas. Muestrear muy rápido también. Tenemos muchos datos. Esta es la pregunta principal. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima? El número de bits realmente va a depender de cuánto dinero tengamos. Y tampoco es como que haya mucha opción. Generalmente van de 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits, 24. Y no hay mucha opción. Depende del dinero. Podríamos elegir de 8, de 10, que es algo bueno. Si queremos mucha resolución, elegimos de 12, de 16 o 24, que son mucho más caros. Entonces, aquí no hay mucho que pensarle. Depende de la oferta que tengamos. Pero en la frecuencia de muestreo, eso sí lo decidimos nosotros. Y eso es lo que vamos a definir en el próximo.